hacia San Pedro, de San Pedro hacia la capital, son viajes que son bien interesantes, porque en el trayecto siempre Pedro me enseña algo. ¿Cuántos se gozaron con el mensaje del domingo? ¿Quiénes quieren que él vuelva a predicar? Perla, dar un abrazo pastoral ahí. Me he dado cuenta de que la iglesia ama la forma hermosa que mi esposo tiene de enseñar. Es práctico, es preciso, es inteligente y es conciso. No repite 5 veces como yo. En eso se complementan uno y otro. Y mientras veníamos para acá, ¿dónde está Jessica? Jessica, no te toca la puerta, te toca aquí adelante hoy, venga. Necesito que escuches lo que Dios va a hablar. El mensaje, la semana pasada yo escuché con detenimiento el mensaje que Dios traía a través de él, porque necesitaba entender la secuencia de lo que Dios quería hablarle a la iglesia. Llamó mi atención algo en específico que tenía que ver con las tácticas de ¿qué? ¿Tácticas de qué? ¿De qué habló el mensaje la semana pasada? ¿Tácticas de qué? Tácticas de guerra. Y estaba hablando del reino de las tinieblas puntualmente, porque no tenemos lucha solamente contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Y enfatizaba de la guerra de Ucrania y Rusia. Pero yo tuve que detenerme cuando yo escuché la palabra desgaste, porque yo no me había percatado de eso, de una táctica que pareciera ser que no es. Sin embargo, esa es la verdadera táctica: desgastar a un ejército hasta tal punto que el gobierno, cuando entre, no tenga ningún tipo de impedimento, porque su gente está cansada. El mejor soldado cansado no puede hacer nada. El cansancio es algo que está arropando a la iglesia de Cristo en este tiempo. El cansancio físico. Y eso pareciera que no es espiritual. Es más espiritual de lo que nos imaginamos. Un pueblo cansado no es capaz de ver con claridad dónde viene el enemigo realmente. El agotamiento afecta la visión, afecta la estabilidad. ¿Pero por qué? Porque generalmente el que está cansado no duerme. Y hay gente que se acuestan pero no descansan. Hay gente que duermen pero no descansan. Esa es la guerra de Pedro Mir con Kenia Cabrera. Apaga el cerebro, que necesitas dormir, y mi cerebro no se quiere apagar. Vamos a la escritura. Mateo 11. Y yo quiero leer el capítulo completo para los que les gusta la Biblia. ¿Cuántos les gusta la Biblia en esta iglesia? Levante su mano. ¿Cuántos están dispuestos a esperar el capítulo completo? Topa el que está al lado y dice: viene ella ahora a leer la Biblia entera. Juan, la semana pasada hablaron de Juan el Bautista aquí, ¿verdad? Señores, no es por nada, pero ese mensaje me lo sé entero. ¿Por qué será? El de la semana pasada, ¿eh? Cuando Jesús, estamos leyendo la palabra del Señor en este momento. Cuando Jesús terminó de darle esas instrucciones a los 12 discípulos y escriba, ¿dónde está el lapicero de ustedes? Los que rayan la Biblia, ¿dónde están? En esta iglesia busquen lapicero, cuaderno, lo que sea, para que usted anote cosas que le pueden enseñar a ustedes en lo adelante.
Fíjense que ahí hay una palabra que dice, terminó de darle esas. ¿Tú estás anota ahí? Esas instrucciones. Tienes que preguntarte cuáles instrucciones. Eso no se te puede pasar. Yo no te lo voy a decir hoy, pero eso no se te puede pasar por alto en la semana. Porque esas instrucciones fue la que Jesús le dio a quienes, a los 12 discípulos. Aquí dice que cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Pero hay una versión que es la Reina Valera. Fíjense cómo dice la Reina Valera, y eso tiene mucho sentido al final. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades. ¿De quién? ¿De quién? De ellos. ¿Por qué razón? Porque generalmente las personas que no conocen antes de la transformación que Dios es capaz de hacer, necesitan vernos luego transformado por Dios. La idea de que la tierra que te vio sufrir no te va a ver no es bíblica. Porque la transformación que Dios quiere mostrar de ti va a ser evidente en la gente que vio tus defectos, en la gente que vio tus incapacidades, en la gente que vio cómo la naturaleza humana muchas veces te hacía actuar. Jesús no tiene ese problema. Jesús no tiene el problema de enviarte al mismo lugar a donde tú fuiste golpeado. Y aquí el cerebro empieza a decir, yo para allá no voy. Yo eso no lo repito en mi vida. Aquí dice que Jesús fue primero, lo que hizo con los discípulos, que fue instrucciones. Cuando Jesús toma tu vida, y ojo aquí, la religión y Jesús no es lo mismo. El ministerio y Jesús no es lo mismo. El llamado y Jesús no es lo mismo. El canto y Jesús no es lo mismo. Aquí hay gente que son muy buenos ministros, pero no saben ser discípulos del Señor. Porque lo que están es gestionando y trabajando para su propio beneficio. Dígase ministerio. Pero es hora de caminar entendiendo lo que corporativamente Dios quiere hacer. La iglesia por años fue desmembrada. Y la mayoría de personas comenzamos a pensar más en torno a lo que Dios va a hacer contigo que a lo que tú eres en Cristo. Y Cristo está recalibrando en la iglesia la visión del por qué estamos en la tierra, por qué somos su cuerpo. Cristo no tiene deficiencia de gente que trabaje para Él. Todos los ángeles están a su servicio y hasta los demonios también. Gracias a los tres que dijeron aleluya, aleluya. O sea, no hay quien a la voz de Jesús no accione en el mundo espiritual. Es más, los demonios. Señores, la iglesia tiene a veces más problemas que los demonios. Los demonios creen y tiemblan. Y Dios te dice, haz esto, y no tienes la capacidad porque dice, yo no creo lo que Dios ha dicho de mí. Hay gente que tiene que revisar su sistema de fe. Los demonios creen más que ellos y están sentados en la iglesia. Eso dice la Biblia, no yo. Entonces Jesús necesita que como iglesia entendamos qué fue lo primero que Él hizo cuando llamó a los discípulos. ¿Qué fue lo primero que Él hizo? Le dio instrucciones. Ahora sí yo quiero que tú le repitas al que está al lado tuyo, instrucciones. Dígale, instrucciones. Jesús te llama para instruirte antes que para enviarte. Pero cuando el corazón no entiende esto, el corazón quiere ser enviado sin ser formado.
Y ahí es que viene la hecatombe, porque el ministerio, el llamado, donde quiera que Dios te envíe, va a traer unas pruebas que requieren que tú seas primero formado antes de enfrentarte a ella. Y la palabra instrucciones, esta mañana cuando yo la vi, me llamó mucho la atención porque dice que significa arreglar completamente. ¿A quién lo están desarmando aquí adentro? Yo quiero ver la mano de los que están, los colegas. Los colegas, cuando Jesús toma tu vida, cuando el señorío de Cristo viene, necesito que sepas esto. Va a destrozar tu yo para colocar el de Él. Y es ahí donde se da la guerra. Es ahí donde se da la batalla. Es ahí donde viene la lucha. Es ahí donde muchas veces está el enfrentamiento. Cuando Él decide instruirte, no hay quien se lo impida. Él va a arreglar por completo el desastre con el que nosotros llegamos aquí. Y cuando hablo de aquí, yo no hablo de este lugar, sino al reino. Porque su mente tiene que expandirse. Usted no está en la iglesia, usted es iglesia. El reino de Dios no lo pueden contener 4 paredes. No lo puede contener un evento. No lo puede contener un movimiento. El reino de Dios es demasiado grande para estar en 4 paredes encerrado. Por eso hoy la iglesia tiene que entender que nosotros debemos ser precisos, seguir anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. La iglesia empezó a amar los eventos de una aparente gloria y dejó de evangelizar y dejó de hacer discípulos y se concentró en hacer reuniones para nosotros y dejamos de ser eficaces. Porque la comida que comimos simplemente se volvió heces fecales. ¿Por qué? Porque lo que tú no pones a producir en el bien de Dios, al final, como dijo Jesús, lo que ustedes comen se va para la letrina. Entonces la iglesia necesita recalibrar su visión espiritual. Tiene que aprender a dar al blanco. Y Jesús le dice a los discípulos que escoge. Fíjense que él ahí no dice que son apóstoles. Él no le dice que son apóstoles en el primer capítulo, en el primer verso. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, ¿qué dice? Se fue. ¿A qué se fue? Se fue a enseñar. Y luego a predicar. Y la palabra enseñar ahí utilizada es bien interesante. Porque dice instruir y se fue a aprender, a enseñarles. O sea, se fue a ellos a enseñarles. Y cuando yo hoy estudiaba acerca del corazón de un discípulo, me llamó sobremanera la atención la actitud de un discípulo. Aprendiz. Y yo me pregunté, Señor, ¿cuántos en este momento del grupo de personas que Dios me permite interactuar, pastorear, estar, tienen actitud de aprendiz? Toca al que te queda al lado. Hoy voy a hacer el mensaje en nombre a eso y dile, te llegó la hora de aprender. El corazón humilde es capaz de recibir instrucción sin decir no es así. ¿Cuántas veces Dios te quiere enseñar algo y tú a través de cosas y tú dices que eso no es así? No, que eso no es así. Diga conmigo, la actitud dice mucho. Las esposas tenemos tremendo problema cada vez que el hombre dice esto es así. ¿Cuántas esposas hay aquí? ¿Cuántas saben de lo que yo hablo? Ay, no me vengan con su cuento, que a todas las conozco. Y a todas le doy seguimiento. Hay algo que se revela internamente cada vez que el hombre cabeza va a instruir a la mujer. ¿Usted no se ha dado cuenta que eso sale de manera natural? No es algo provocado,
no es algo premeditado, es algo que parece ser que a la naturaleza humana, eso que tiene la mujer, resiste de manera natural la instrucción. Y no se lo estoy diciendo para que se ponga a la defensiva, se lo estoy diciendo para que conozca la naturaleza humana. Porque mientras mejor conoces a tu enemigo, más podrás saber cómo enfrentarlo. Entonces, a las solteras que están aquí, que les toca aprender, desde ahora comiencen a entender el concepto para que de aquí a que se case lo dijeran. Para que sientan al hombre que tienen dentro fuera de su vida y dejen y entiendan. Y esto parece jocoso, pero son muchas de las cosas que la iglesia de este tiempo necesita restaurar. ¿Cuál es la instrucción? Jesús dijo que a los discípulos lo estaba arreglando completamente. ¿Hacia dónde estaba Jesús llevando a los discípulos? Fíjense que en el verso 2, después que Él se va de allí, Él enseña y Él predica en el mismo lugar a donde ellos están, pero Él no deja que ellos hablen ahí. Él está con ellos, Él camina con ellos y Él los expone a ellos. ¿A qué? A la instrucción de manera particular, a la enseñanza de manera general y a la prédica de manera general. Quiere decir, ven acá Jenny, que cuando Jesús iba caminando y estoy en Mateo 11, ponte de este lado, estoy en Mateo 11, y Jesús llega a un sitio, al monte, y a la multitud empieza a decirle las bienaventuranzas, bienaventurado aquel que es pobre de espíritu. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Y dónde tú estás? Aquí. ¿Usted vio lo que acaba de pasar aquí? Eso pasa espiritualmente. Jesús muchas veces está aquí, el otro está mirando, cuando lo que tiene que estar, ¿dónde es que tú estás? Es ahí. Es que en esta iglesia, Señor, usted es profético, usted tiene que estar atento. Lo profético no es eso no es lo profético. Eso no es lo profético. Lo profético es la verdad que te establece a Cristo a través de todo. Ese entendimiento que tú recibes cuando Dios habla para tu propia vida, para que en el fondo agrades a Dios, que es lo que Dios busca. Fíjense que ya está pegada de mí. Y usted vio lo rápido que saltó. Así lo hizo. ¿Pero por qué? Porque cuando yo me devolví, ella entendió lo que yo quería decirle. Jesús salió con sus 12 gente y no los expuso a ellos a la grandiosidad ministerial. No lo expuso. Lo llevó con ellos y le dijo: ustedes hagan silencio y ustedes van a ver cómo es que se hace este asunto ahora. Porque en la ley la distorsión para acercarse a Dios era demasiada. La ley era hasta un momento, hasta un punto, hasta que Jesús llegara. Porque la ley no transformaba. La ley hacía que el hombre hiciera, pero no le cambiaba su naturaleza. No había un nuevo nacimiento. No había una apertura al reino de los cielos. El hombre aprendía a adorar de afuera, pero no de adentro. Había un conflicto en el ser humano que solo Cristo podía resolver. La intimidad que Perla estaba cantando hace un momentito no se resolvía yendo al templo, yendo al lugar santo, yendo al lugar santísimo, porque antes de salir ya el hombre era pecador. Y la Biblia misma dice que el pecado separa a Dios del hombre. Entonces Cristo utiliza su inteligencia, que no es humana. Porque aunque estaba en cuerpo de hombre, era 100% ¿qué? Dios. Entonces, si usted quiere saber cómo guiar su vida, ¿a quién tiene que mirar? Hay que devolverse a mirar a Jesús. Porque cuando usted se vaya de este mundo, y ciertamente se va, porque si hay algo seguro para todo el mundo, es que nos vamos de aquí. Mira al que le queda al lado y dígale: prepárate que tú te vas. Y si te vas, entonces la inteligencia que tienes debe darte para tú preparar lo eterno, no lo terrenal.
Hoy hay gente que tiene que renunciar a sus hábitos para ser tan bueno en el mundo y tan malo para lo eterno. Aquí hay gente que Cristo me decía: no puedo disponer de ellos hasta que no mueran a sí mismos. Seguimos con el mensaje de Mateo 11. Los 12 discípulos, ellos iban caminando. ¿Por dónde Jesús iba? Por la ciudad de ellos. Jesús quería que la gente lo viera, que ya ellos caminaban con Él. ¿Con quién caminas tú? No es lo mismo caminar con el poder de Dios que caminar con Cristo. Pero Cristo ya empezaba a enseñarle a la humanidad lo que significaba ser escogido por Él. Y Él lo llama y le dice: vamos, y van. La gente empieza a mirar a Jesús y lo observa a ellos. Esos 12 eran bien peculiares, ¿eh? Esos 12 no eran cómodos. Ahí había un bocón, allá había un depresivo, ahí habían 2 iracundos. ¿De dónde yo saqué eso? ¿Cómo? El machetero Pedro, el depresivo Juan. Ay, él es a mí que me ama, moviendo celos por todo el mundo. Yo soy la favo de él. Eso fue lo que hizo Juan en buen dominicano: yo soy la favorita. Usted sabe lo que tuvo que haber provocado eso en aquellos que eran celosos. Ahí está ese queriendo robarle el agua a todo el mundo. Esas son las realidades de los discípulos que hay que salir a ver. Jesús no tenía problema con eso porque Él sabía el poder que tenía para transformar lo que estaba mal. ¿Qué te quiero decir? Que cuando Jesús empieza a caminar cerca de ti, lo próximo que en ti va a pasar es lo que acaba de acontecer en el capítulo 11, verso 2. Siéntate un minuto hasta que te vuelva a llamar, que tú vas a ser mi partner de hoy. Vaya al verso 2. Estamos en el capítulo 11. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de quién, de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? De eso yo no quiero hablar mucho, excepto la prueba. Juan lo llevó a un punto tal que dudó de lo que él mismo había anunciado. Hay momentos en la vida de nosotros, y usted tiene que entender lo siguiente: si Dios permite que en la vida suya haya un momento donde usted se oscurezca tanto y deje de ver lo que antes veía, tenga calma, porque eso no determina lo que Dios mira y habla de ti. El que Juan dudara no determinó que Cristo pensara de Juan lo mismo que pensaba Isaías en el capítulo 40, la voz que prepara el camino al Señor. El Señor Jesús sabía que la prueba de Juan era fuerte, al igual que muchas de nosotras. Hay pruebas que estamos viviendo que no se pueden decir. No se pueden decir. Dudas, inseguridades, miedos. Incertidumbre, quiebre. Cuando el corazón y la mente dicen una cosa y la Biblia dice otra. Esas son las realidades de nosotros. Y yo necesito que sepas que Jesús también la sabe. Y para Jesús no es sorpresa, porque Él decidió llamarte para estar con Él, para hablar con Él y para ser hallado en Él. Lo que tienes es que saber a dónde te vas a refugiar. La gente que estaba con Juan, 2 fueron a donde Jesús. Y Jesús le dice en el verso 4: id y haced saber a Juan 2 cosas. Lea, mire por ahí, busque y lea. Lo que oyen y lo que veis. ¿Por qué razón? Porque Jesús estaba diciéndole a los discípulos de Juan: lo que yo hablo y lo que yo digo es coherente con lo que yo soy y con lo que yo hago. Gracias a la que dijo aleluya. Lo que yo hago y lo que digo es coherente con lo que soy y con lo que hago. Pregúntate ahora: ¿lo que tú hablas es coherente con lo que tú haces?
rectifiquemos, recalibremos. La iglesia aprende a hablar lo que no sabe hacer. Y hoy necesitamos devolvernos a aprender a hacer lo que vamos a hablar. Eso requiere de una reestructuración mental. Hay gente que la personalidad con la que entró al 2024 no es con la que va a salir en el 2024. Porque Dios escogió transformarte, no a la imagen de una figura, sino a la imagen del Hijo. Por eso necesitas entender hacia dónde va la visión. ¿Usted está viendo eso? Ahí hay un dardo que da al blanco. ¿Cuál es tu blanco? ¿Cuál es tu modelo? ¿Cuál es tu punto de recalibración? No es tu mente. Por Dios, empieza a desconfiar de lo que tu mente dice si te saca de la verdad de Dios. A tu mente háblale, sí, es que tú eres una figura espiritual. Yo te estoy hablando a ti, al hombre espiritual, no al hombre carnal. Tú tienes al hombre carnal dentro de ti, fastidiándote muchas veces el día. Y hoy yo quiero que el hombre espiritual en ti le fastidie la jugada al hombre carnal. La palabra de Dios es el cauce de nosotros. Por eso aquí Jesús se va donde ellos están. ¿Alguien tiene con qué secar eso? Dejen eso ahí y sigan aquí. Jesús se va a donde qué? A donde ellos están, a donde ellos viven, a su familia. ¿A dónde más? Su familia, sus primos, sus tíos. ¿A qué se estaban enfrentando ellos? ¿Usted sabe lo duro que es caminar con un hombre de Dios siendo usted un carnal? No, sígame. Dejó que el café le entretuviera. Se entretuvo con el café. Porque a mí sinceramente me dejó igualita. Usted sabe lo duro que es que a usted lo pongan al lado de un hombre de Dios y usted empiece a mostrar lo que usted es. Entienda, ellos necesitaban eso. Ellos necesitaban pasar por ahí. Pero Jesús sabía lo que estaba provocando en ellos. Ya en el verso, gracias mi corazón. En el verso, vaya. Fíjese lo que acontece en el capítulo 10. Jesús empieza a llamarlo por nombre y ahí mismo efectúa los cambios en ellos, del nombre que le da. A Pedro, te llamas Pedro, te voy a llamar ¿cómo? Y ahí Petro, te llamas Petra y a ti te diré Pedro, Simón. Ahora te voy a decir de tal nombre. Y eso es lo que muchas veces comienza a pasar cuando Jesús camina a nuestro lado y cuando nos escoge para caminar con Él. En el verso 2 del capítulo 11 vemos a Juan que envía. Y Jesús le dice, los ojos de los ciegos ven. Los oídos de los sordos oyen. Hasta los cojos caminan. Y a los pobres el evangelio. Y esta mañana cuando yo miraba eso yo dije, solo los pobres. Pero, o sea, por primera vez me pregunté, ¿y los escribas? ¿Y los fariseos? ¿Y toda la gente que había ahí? Porque solo los pobres oían que se le estaba hablando el evangelio. Ay, yo no sé si usted entendió eso. Aunque estuvieran un grupo de gente, los oídos de los pobres era que entendían que lo que estaban hablando era el evangelio. Los demás no tenían capacidad de oír y entender lo que él hablaba. ¿Usted va siguiendo eso? O sea, usted puede estar sentado en la silla y si el corazón suyo no es pobre espiritualmente, lo que usted va a oír no le va a hacer clic. No lo va a entender. Porque a los pobres el Señor le enseña. A los humildes el Señor le enseña. Al altivo, no, el altivo tiene que vivir la experiencia de ser quebrado. El altivo no aprende por enseñanza, aprende por experiencia. ¿Cuántas veces usted ha oído a alguien? Es que yo lo viví,
Gracias a la que dijo amén tan alto. Es que me pasó. Y no te aconsejaron como 80 veces que no hiciera eso. Sí, pero yo no. Es que ¿me va siguiendo? ¿Cuántos de ustedes han vivido experiencias que le anunciaron que no hicieran, pero la vivieron? Porque tomaron la decisión de ¿qué? De hacer lo que el corazón le dijo. Resultado, dolor. ¿Y por qué usted confía en un órgano espiritual a quien Dios le ha dicho lo que es? Fíjense, vaya al verso 5. Ahí habla de los cojos, los leprosos son ¿qué? Limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y aquí dice, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Sigo ese versículo, no quiero tocarlo hoy. Mientras ellos se iban, ¿quiénes se iban? ¿De quién? De Juan. Los discípulos de Juan. Estas preguntas las hago para que como iglesia aprendas a desarrollar un oído para entender las escrituras. Estas son las preguntas que cuando tú estás en tu casa leyendo la Biblia, el Espíritu responde al tú preguntárselas. Son preguntas para no pasar por alto la lectura, para que la lectura haga clic contigo. La Biblia es un libro para nosotros conocer a Dios, no es un libro histórico. Es el libro donde el carácter de Dios se ve manifiesto, se revela, se muestra. Y Dios no quiere que tengas intimidad con la Biblia para tú ir a decirle a otro cómo es Dios, sino para que Dios te diga a ti cómo es Él. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente. Fíjense que ahí Él no habla de discípulos. Ahí está hablando de manera general. Le dice a la gente, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre encubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Y así usted ve que él empieza a hablar de Juan diciendo que en el reino de los cielos el más pequeño es más grande que Juan. Sin embargo, estaba diciendo que en la tierra no había hombre como Juan. Usted ve a Jesús como la forma de Jesús hablar, la forma de Jesús comportarse. En ese diálogo llega un momento donde Jesús dice: a ustedes no hay quien lo entienda. Ustedes ni lavan ni prestan la batea. Vino Juan que ni come ni bebe y ustedes dijeron que Juan era tal cosa. Y ahora vengo yo que voy con pecadores, como, bebo vino y ustedes dicen de mí. A ustedes no hay quien lo entienda. Ustedes no están conformes con nada. ¿A qué se parece eso? A nosotros. Usted no se conforma. Por eso hoy me puede amar y mañana odiarme. Es normal que la naturaleza humana haga eso. Es parte de lo que nosotros somos en la humanidad. No es lo que Dios quiere que seamos, pero es lo que podemos ser. Y necesitamos estar claros con esa realidad, para nosotros entender qué hacer a la luz de la Biblia cuando los mismos que nos aman nos den el golpe de gracia. De cierto, dice el verso 11, entre los que nacen de mujer, ahí está, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él es más pequeño en el reino de los cielos. Es mayor que él. Estoy en el verso, ahora subo al verso 14, donde Jesús le dice: si ustedes quieren recibir a este Juan, sí, él es el profeta del que la Biblia habla, es el Elías que debía de venir. Ellos son confrontados porque ellos decían, ellos no sabían entender de dónde era Juan, si era divino o no. Porque lo que no pasaba por la autoridad de ellos era menospreciado. Ay, Dios mío. Eso se parece mucho, Francis, al carácter nuestro cuando creemos que todo lo que Dios aprueba debe ser aprobado porque yo lo apruebo.
Usted está siendo formado para ser ministro del Señor. Usted tiene que conocer esos principios. Hay gente que Dios va a poner con pensamiento muy diferente a ti. No lo juzgue porque no se parece a ti. Aprende a entender cómo la autoridad de Dios debe de fluir de manera correcta y adecuada. Yo espero en el Señor que en esta iglesia no se vea lo que es la persecución ministerial, de la que yo conozco y sé. Y es necesario experimentar, porque tú aprendes principios incalculables en esos momentos. Aprendes a confiar en Dios en esos momentos como nadie jamás te va a enseñar. Seguimos con el verso 11 porque yo quiero llegar a una parte del mensaje que tuvo que ver con lo que Dios habló la semana pasada. Vaya ahora para que ustedes vean lo que Jesús le dice en el verso 20. Y es aquí donde empieza el mensaje de hoy. Todo lo que yo había hablado antes tenía una intención y era el contexto. Como Cristo maneja el contexto de Mateo 11, para Jesús entonces caer. Ustedes ven que él habla de que se hicieron milagros, ¿verdad? De que se hicieron señales. En el capítulo 10 usted ve que él le dice a los apóstoles: vaya y hagan, yo los envío, sanen, expulsen demonios y hagan cosas. ¿Cuántas veces Dios no ha hecho cosas en tu vida? Con tus propios ojos lo ha visto, pero luego Jesús viene y te pregunta: ¿vuelves a ser incrédulo? Y hoy lo que necesitamos volver a recalibrar es dónde está nuestra fe. ¿Está en el resultado de nuestros recuerdos? ¿O es una fe que realmente es capaz de hacer lo que Dios dice? Jesús le dijo a los discípulos: vayan y saquen fuera, vayan y hagan. La semana pasada Dios a través de Pedro estaba diciendo con una claridad: es hora de usted hacer lo que Dios le dijo. Es hora de usted encarar el propósito. Y algunos preguntaron: ¿cuál es el propósito? No es lo que haces, es lo que eres. El propósito de Dios en esta iglesia está marcado para lo que eres, y eso va a afectar lo que haces. Y en el verso, desde el verso 20 en lo adelante, Jesús le dice a las ciudades: ay de ustedes. Señores, miren su corazón en este momento. Miren su corazón en este momento. Y vayan a esta escritura. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho ¿qué? Muchos ¿qué? Vuelve y dígalo, muchos. Porque no se habían ¿qué cosa? Eso hace que nos detengamos. ¿Cuándo fue la última vez que Dios hizo un milagro a favor tuyo? ¿Cuándo fue la última vez que viste la mano poderosa de Dios a favor tuyo? Sin embargo, eso no garantiza que te arrepentiste. El arrepentimiento del que habla Mateo es una comprensión del carácter de Dios que afecta tu forma de actuar. Afecta tu manera de ser para ser transformado a la imagen de aquel que camina contigo. ¿Ustedes saben por qué en este pasaje bíblico la Biblia dice que Jesús los llamó a ellos para que estuvieran con él? Por lo que él va a decir después que él dice: ay de Betsaida. Betsaida era un lugar a donde Dios había hecho milagros. Ay de Corazín, lugares a donde Jesús había hecho milagros. Y en una parte compara esos lugares a donde él había hecho milagros con Sodoma. Y yo me puse a pensar: ¿y qué nivel de comparación es este? Usted sabe lo que significa que Cristo está aquí, está haciendo milagros y dice: ay de ustedes, porque en Sodoma se hubiese hecho lo que se ha hecho aquí y se arrepienten todito. Sodoma era el lugar donde la perversión sexual estaba. Pero
Fíjense con quién Jesús compara a esa gente. Ellos no eran perversos sexualmente, pero sí eran incrédulos. ¿En qué posición te pone la incredulidad a ti? Y la incredulidad afecta en muchos aspectos. ¿Cuántas veces tú has pensado en salir de algo porque no crees que Dios es capaz de hacer otra cosa? ¿Cuántas veces tu mente cavilga planes porque tus ojos limitados deciden en base a lo que tú estás viendo hoy? Tienes que ser inteligente, iglesia, porque aquí Jesús dice, en las dos ocasiones, cuando Él dice el ay, dice no se han arrepentido. O sea, los milagros que Él ha hecho no le cambiaron la forma de verme. No le cambiaron la forma en que interpretaban lo que yo puedo hacer y lo que yo soy capaz de hacer. ¿Cuántas veces eres impulsado por lo que hoy estás viviendo y no por los principios que Jesús te ha enseñado? ¿Cuántas veces el corazón se nos cierra para lo de Dios? Genuinamente, porque nuestros ojos no ven. Tienes que saber qué hacer con el órgano de fe en tu vida. El órgano de fe, yo no sé cuál es. La Biblia dice que el oído, bien, esa cosa. El que oye la palabra de Dios puede tener ¿qué? Fe. El que escucha la palabra de Dios, su sistema de fe cambia. Pero el mensaje todavía a mí no me había hecho clic hasta que yo me di cuenta de la oración que Jesús dijo después de decirle, ustedes ninguno se han arrepentido. Ustedes me ven obrar, yo le hago milagros, yo le hago esto, yo le hago aquello, pero en el fondo ustedes celebran los milagros, pero no se arrepienten. A ustedes les gusta hacerme fiesta, pero no se arrepienten. No cambian de forma de pensar. Ustedes son de los que dicen yo soy así. ¿Cuántos son de los que dicen aquí? Es que yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Ninguna esposa puede levantarle la mano al esposo en este lugar. Que vi a una por allá atrás y que levantando la mano. Usted en Cristo no se va a encontrar siendo usted mismo. Usted se va a encontrar en Cristo siendo como Él. Filipenses 3 dice, y ser hallados en Él. Para tú ser hallado en Él, déjame decirte, te pierdes tú. Y hay gente que todavía ama mucho lo que son. Te voy a decir una cosa, lo que tú eres puede ser muy bueno comparado con un hombre, pero comparado con Cristo es tan bueno. Entonces tu sistema de medición, el mío es Cristo en nosotros. Esa es mi esperanza de gloria. Tu boca tiene que empezar a decir 2024, Cristo en mí. Dígaselo al que está al lado, Cristo en mí. Cristo en mí. Cristo no puede estar en nosotros si primero no está en mí. Si mi mente no sufre el cambio de que yo debo ser hallado en Él. La iglesia no es un sitio de transformación. Pastora, ¿qué fue lo que tú dijiste? No, la iglesia es un lugar para enseñarte. El lugar de transformación es tu casa, es tu trabajo, es el barrio, es el colmado, es a donde te mueves, es a donde sacas tu personalidad. Es ahí donde Dios comienza a ¿qué? O sea, aquí tú te sientas y te puedo asegurar que cuando el discernimiento no está bueno, cualquiera parece santo aquí adentro. Porque nosotros sabemos tener rostros que parecen santos. Mira al que le queda al lado y dígame si usted le ve el pecado. No se lo ve. Trata de buscárselo bien el pecado. Mira ese. Busque. ¿Le encontró el pecado? No. Estos hombres, aleluya, no le encontró el pecado. Al menos que no sea su esposo. Si su esposo es el que está ahí, yo a Pedro ni lo miré, porque ese me iba a decir con la mirada, este.
Hay gente que te conoce, pero la mayoría no te conoce como Dios te conoce. Hay gente que no sabe como tú piensas. Hay personas que si entraran a tu mente salieran huyendo de ahí. ¿Cuántos saben de qué hablo? Si a Dios le diera por dejarte pasar por la mente de fulana de tal, es muy probable que tú salgas corriendo, porque te escandalice lo que piensa, aunque su boca esté cerrada. Necesito enseñarte para que te conozcas, porque solo el que se conoce se vence a sí mismo. Ningún hijo de Dios que no conoce sus debilidades puede realmente vencerlas. Si tú tienes que pensar cuáles son tus debilidades, le tengo para decirte que no tienes idea de quién eres de verdad. Has vivido en el autoengaño de no conocerte. Porque es más fácil no conocerse, pasarse entretenido yendo a iglesia, congreso, evento, haciendo cosas, con tal de no pasar una hora contigo mismo. Hay gente aquí que tiene que tener una agenda full siempre, porque si el Espíritu de Dios lo sienta, no va a aguantar sentarse consigo mismo. Porque ni ellos se aguantan. Diga conmigo, candidato para la transformación. Dígalo, candidato para que Dios me arregle. Vuelve y dígalo, necesito que Dios me arregle. Entonces bájale 2 rayitas al orgullo de creer que usted no necesita transformación. Vaya al versículo 25, que ahora es que hay mensaje en esta iglesia. Ahora es que vamos a predicar. Los que estaban esperando la una países, cierren la puerta. Hoy no nos vamos a la una. Vaya al verso 25. Pero voy a pasar por el 23 en la versión Nueva Traducción Viviente. Y ustedes, dice, los de Cafarnaún, ¿serán honrados en el cielo? No. Descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio a un Sodoma le irá mejor que a ustedes. Oigan cómo habla su Señor, ¿eh? ¿Quién fue que dijo eso? Su Señor. Él estaba evaluando el sistema de fe. Eso era lo que él evaluaba. Porque si Jesús está contigo, ¿de dónde tú sacas tanta incredulidad? Para creer que Dios va a hacer primero lo que Dios prometió en la vida, no solo tuya, sino los que están al lado tuyo. La iglesia tiene una deficiencia para ver el poder de Dios obrar en aquella gente que Dios le enseña sus debilidades. Tus debilidades no son excusa para que no se crea en que Dios va a hacer cosas grandes. Ojo contigo. Y lo grande que Dios va a hacer es que te parezcas a Cristo. Que seas como Él. Y aquí donde empieza el mensaje, en esa ocasión, estoy ahora sí en el verso 25, preparándome para finalizar en el día de hoy. En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas a los que se creen sabios e inteligentes y por revelársela a los que son como que. De un aplauso grande ahí. Aunque usted no entienda por qué está aplaudiendo, dele un aplauso fuerte al Señor ahí. Déselo. Esta mañana, mientras miraba el mensaje, el viernes o sábado, el viernes nos reunimos para trabajar los podcasts de la iglesia y se dio una discusión muy amena acerca del tema de la sujeción, de la afabilidad y demás. Y cuando yo leía hoy las escrituras,
yo veo que Jesús me detiene en una palabra. Esos podcasts, señores, van a traer muchas cosas. Afable. Betania, ¿dónde tú estás? Betania, sal de ahí. La Biblia dice que a esos niños, donde Jesús dice, gracias, Padre, porque a los sabios y a los inteligentes le escondiste esto y se los revelaste a los que son niños. Y la palabra niños ahí, yo me quedé impresionada, porque quiere decir que no habla infante, figurativamente, persona simple o creyente inmaduro. En el original griego, un creyente inmaduro tiene la actitud que hizo que Jesús orara. El creyente inmaduro le dice a Jesús, haz conmigo lo que tú quieras hacer. El creyente inmaduro le dice al Señor, Señor, yo esto no sé, pero tú me transformas. El creyente inmaduro dice, yo tengo problemas de la lengua, pero yo estoy aquí, Señor, para que tú me ayudes. El creyente inmaduro no se preocupa con ocultar lo que es ante Dios, ni tampoco utiliza la sabiduría como medio de justificarse para siempre tener razón. ¿Cuántos de aquí les gusta la razón? Levante su mano a los que les gusta la razón, los que pelean con ella y lo que ese es su argumento principal. Allá hay dos parejitas que se están mirando los dos como quien dice. Yo espero que hoy tú salgas de aquí entendiendo que la razón no es más importante que la relación. Y si tu razón te está poniendo a pleito con la gente que duerme, entonces a la razón quítale la razón. Empieza a desarrollar la inteligencia espiritual que a la razón, porque necesito enseñarte un principio. Tú no te casas con el argumento de tu marido, tú te casas con él. Y si te casas con él, ¿por qué te enojas con su argumento? ¿Es acaso el argumento de tu marido más importante que tu marido? Hombre, tú que estás casado con esa mujer a la que Cristo te dice que la ames como Él ama a la iglesia. Ven que ahora voy para donde ti. ¿Tu forma de amar se parece a la de Jesús o tú crees que tiene un muchacho al que tienes que golpear con la palabra? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? La formó, la corrigió, la educó, le dio amor a través de muchas formas. De muchas formas. ¿Cuál fue el trato? Si el hombre no sabe cómo tratar a la mujer, primero tiene que empezar a entender cómo Cristo trató a la iglesia. Si quieres ser el esposo que la Biblia dice, tienes que revisar no lo que piensas, sino lo que la Biblia dice de cómo tu función, rol como esposo debe ser ejercido ante ella. ¿A cuántas mujeres les gusta que el esposo la escuche? A todas. ¿Cuántas mujeres se han encontrado con un hombre que le dice solamente tengo 2 minutos? Ojo aquí. ¿Y qué haces cuando eso pasa? ¿Qué haces cuando eso pasa? Te lo voy a dejar de tarea. La guerra de Troya, empecé el mensaje, estaba esperando que alguien dijera, ¿sabe por qué se arma la guerra? Porque la mujer no sabe respetar a su marido. Recojan.
Cierren la puerta, por favor. Estás mala de la gripe. Ojo aquí, ojo. La Biblia no dice que la mujer respete al hombre, al marido. Porque el problema delicado de la mujer es ese. La mujer, en base a su razón, desautoriza la autoridad del hombre. Es parte. Por eso necesitamos, ¿qué cosa? Aprender. ¿A quién fue que Cristo escogió? A discípulos. ¿Y qué significa? Que Él los instruía, los arreglaba completamente. Cuando nosotros caemos en esa actitud de ser aprendices, cuando entendemos que no estamos arreglados, sino que nos están arreglando. Entonces, Vanessa, lo que te decía esta mañana es: para Dios es más importante tu actitud que lo que tú crees que sabes. La actitud tuya puede abrir un camino maravilloso de Dios revelarte quién es Él en medio de tu desconocimiento para saber qué hacer. No sabes cómo ser sujeta. Ese no es tu problema. Dios sabe cómo enseñarte. El problema con el que te tienes que enfrentar es tomar la decisión y tener la actitud de: Señor, yo quiero aprender a ser la mujer que dice la Biblia. Es ahí donde Dios va a enseñarte. Es ahí donde Dios va a capacitarte. Pero si la actitud tuya es como la que estos hombres tenían, que se creían sabios, se creían inteligentes, nada podía pasar. Al final su sistema de fe se quedaba igual. Al final su incredulidad, que con este Dios no va a trabajar. La semana pasada yo me senté a mirar las veces, los años que pasaron para yo hoy ver la sabiduría de Pedro. Pasaron años y profetas atrevidos pasar por mi camino. Que ese hombre, que ese hombre, que ese hombre. Que no hay gente que no tiene idea de lo que el plan de Dios representa realmente. Que mira humanamente, que no ve más allá. Si yo hubiera tomado decisiones en base a lo que la hora me decía, ¿dónde yo estuviera? Como la samaritana. ¿Entendió? He tenido 5 maridos y el que ahora tengo no es mío. Porque de los problemas tú no sales cambiándolos. Sales cuando Dios te cambia a ti. Y nosotros no queremos entender esa realidad, porque nuestros ojos siempre miran al que está enfrente, no a nosotros mismos. La respuesta de Dios en tu casa no es el que el otro cambie, eres tú que vas a cambiar a la manera de Cristo y a la forma de Cristo. Entonces, cuando Jesús ora, dice: Padre, tú le revelaste a estos pequeñitos, ¿qué cosa? El sistema de la fe, señores. El aprendiz crece en fe porque el Señor mismo le enseña. ¿Quién es el maestro? No es Jesús. Él mismo está comisionado para que tu sistema de fe cambie si tu actitud es la correcta. La actitud correcta se trabaja día a día, iglesia. Señor, yo no sé hacerlo a tu manera. ¿Cuál es tu manera? ¿Cuál es tu forma? Ayúdame. Esa es la actitud del humilde. El humilde no es el que tiene poco. El humilde es el que reconoce que quien sabe es Dios. El humilde no argumenta con Dios. Señor, no, pero tú eres el que sabe, Señor. El humilde a la mente que constantemente argumenta, tarde o temprano vence el argumento y le dice: Señor, que se haga como tú quieres. Y a veces tus sentimientos y tu actitud no son lo mismo. ¿Me está siguiendo? Usted puede sentirse adentro que no quiere obedecer, pero si tiene la actitud de obediencia, te tengo noticias, eso no es hipocresía. Eso se llama dominio propio. Eso se llama someter al hombre natural. Eso se llama caminar por el espíritu y no por lo que la carne quiere. No es que yo estoy haciendo lo que no quiero. Bien. Eso es espiritual.
No eres hipócrita, estás siendo obediente a lo que Dios dice. No siento obedecer a este hombre. Perfecto, yo tampoco. ¿O usted cree que de los 7 días yo siento obedecerlo? Cuando Él dice apaga y yo no quiero apagar, usted no quiere saber la guerra de Troya que se arma dentro de mí. Ya estoy que apago rápido de maldad. Cada quien tiene sus luchas. Cada familia tiene su batalla. Cada soltero tiene su guerra. Cada uno está luchando a muerte para mantener su corazón en el lugar correcto. No te rindas, ni sueltes la relación con Dios, porque todavía no lo has logrado. Dios no llamó a gente perfecta, llamó a gente pecadora. Cógelo con calma, que Dios no te va a transformar para hacerle la vida fácil al que está al lado tuyo. Dios te va a transformar para gloria de su Hijo. Y a veces la transformación del que está al lado tuyo tarda un poquito más porque tú eres más duro que esa persona. Y termino diciendo lo siguiente. En el verso 28, Jesús dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Y hay una versión que es la que quiero leer, es la Reina Valera, que dice: estoy en el verso 25 de la Reina Valera, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendido y las revelaste ¿a quién? A los nepes. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahí hay un punto, dice: todas las cosas me fueron ¿qué? Entregadas. ¿A quién le entregaron todo? Entonces no se altere fácilmente cuando las cosas no salgan como usted cree, porque todas las cosas a Él le pertenecen y tarde o temprano Él va a poner el orden de las cosas. Tenga paciencia. Hoy la palabra es para aquellos que sienten que están ahogados. Ten paciencia y respira. Ten calma, Dios lo va a hacer. No tiene que hacerlo en tu tiempo, lo va a hacer en el de Él. Y mientras lo hace, vas a crecer en amor, en fe y en esperanza. Porque eso es lo que la Biblia dice. El verso 27, Jesús dice: todo lo que se le ha entregado. Y en el 28, Él dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados. ¿Quiénes se sienten así? Levanten la manito los que están trabajados. Aquí habla de fatiga. Aquí habla de labrar. Y aquí habla de cansar. Fíjense que ahí el lenguaje cambia. El lenguaje cambia cuando Él está hablando de venir a Él. ¿Por qué? La vida para muchos de nosotros es semejante a un hombre que está en un campo. Siembra, cosecha. Muchos de nosotros esperamos cosechar cuando sembramos, ¿sí o no? Algunos siembran trigo y cosechan ¿qué? Granos. Granos que cuando lo muelen les da el trigo en polvo, luego lo pueden poner en un molenillo y al final pueden hacer ¿qué cosa? Pan. Cuando Jesús está hablándole a ellos, vengan a mí, Él está diciendo: ¿qué es importante realmente para tu vida? Es lo que Él está diciendo. Él identifica el estado físico y emocional de los que estaban a su alrededor. Él dijo: vengan a mí los que están trabajados, que yo los voy a hacer descansar, porque mi yugo es fácil y ligera. Quiere decir
que Jesús había visto que la mayoría de personas tenía un yugo y no era el de él. Porque el de él ni cansa ni fatiga. ¿Quién te ha colocado a ti un yugo y te sacó del yugo que el Señor te había puesto? Eso es algo que ocurre a nivel mental. Porque generalmente primero nos cansamos aquí y después nos cansamos fuera. Cuando la mente comienza a procesar, a pensar con sistemas de pensamiento de duda, y si esto, y si aquello, yo no puedo con esto, yo no puedo decir esto, ya yo no aguanto esto, me están juzgando, no me quieren, me rechazan, no me aman. ¿Qué le pasa a la mente? La mente cansa. Ese órgano que está ahí requiere alineamiento, requiere recalibrarse. Jesús le está diciendo, vengan a mí. ¿Y dónde estaban ellos? Que Jesús le dijo, vengan. ¿Dónde estás tú? Que hoy Jesús te dice, ven a mí. No es lo mismo estar en el ministerio que estar en él. No es lo mismo hacer obras de evangelista que estar en él. No es lo mismo montarte en un avión e ir a predicar que estar en él. No lo es. Yo he sabido muchas veces ir a hacer la obra de él sin él en mí. Y sé la consecuencia. Y sé cómo se siente. Por eso aquí él habla de un yugo que hay que levantar. La Biblia dice, toma el yugo mío. Y en el original dice, levántalo. Francis, el yugo era un artefacto que se utilizaba, ¿dónde? En el campo. ¿Por qué se preparaba ese artefacto? Porque el que estaba arando, el que estaba a cargo del territorio donde se había sembrado, necesitaba cosechar. El arado, el yugo no se ponía al menos que no se fuera a sembrar, al menos que no se fuera a cosechar. Y te tengo una pregunta. Por ejemplo, Reina y JF, ¿pueden venir aquí, por favor? Necesito una bufanda, necesito una cosa que amarre. Yo no pido algo que no esté en ningún lugar. ¿Dónde está? Una cosa, eso. Pásame aquí. No. Bien. Aquí. El yugo se pone primero en el animal más fuerte, en el que tiene más experiencia. JF, acabas de hacer que los hombres cambiaran de posición. Por eso te tiene que estar diciendo, varón, hágalo bien, para que nos diga cómo seguimos nosotros. Y el que iba a labrar, ojo aquí, el buey no determinaba cuándo le iban a poner el yugo. Porque al buey lo gobernaba ¿quién? El dueño de ¿qué? De la tierra. El que quería sacar el fruto, el que quería hacer el trabajo. Pero ahora el que está trabajando le dice, te voy a poner a alguien al lado. Pero esa que está al lado no tiene la experiencia que tienes tú. Por lo tanto, venga para acá, cariño. Amárrenla. La iglesia
de Cristo ha querido caminar sin tener yugo de Dios en ella. El yugo representa la instrucción y la palabra, no las emociones, no los sentimientos, no la opinión. Cuando Dios pone a un buey que sabe, el que está atrás, ¿qué camina? Para donde tú quieras. Para donde tú quieras. Ponla la vuelta ahí. ¿Usted está viendo lo que pasa ahí? Ese es el orden en la cosecha. El buey que sabe es el que lleva el asunto. Y el buey que sabe, sabe porque tiene la palabra metida entre los tuétanos. No porque tiene la información psicológica de la sabiduría, ni de la inteligencia. Por eso para Dios el carácter manso y humilde es más importante que toda la verborrea que podamos tener. Deja al buey amarrado ahí, que ese Dios hablándole. Ven acá, Miguel. Tráeme a Williana, ven acá, tráeme a la rubia. Y estoy segura que debe de haber otro. Quédate ahí que te llamo. En un minuto me inspiro. Ven acá, Williana. Y Miguel. Ella dijo que no. Oh, espérate, Miguel. Espérate. Miguel, déjala tranquila. Ven aquí. A Víctor que no se ría, que lo conozco. Williana, ven acá. No. ¿No vas a venir? Perfecto. Eso también es profético. Williana representa a la gran mayoría de mujeres que Dios la llama y dicen que no. En esta iglesia la cosa que sucede no es por casualidad. El carácter se ve desde abajo hasta arriba. Y hay mujeres que están así mismo ahora mismo, que el hombre Dios lo llamó, pero las mujeres dicen que no. ¿Qué va a hacer ese hombre? Ponerse el yugo está puesto, pero tiene que esperar que sea Dios que la llame. No puede ir a jalarla a la fuerza, porque no es con espada ni es con ejército. Es con el espíritu de ¿quién? Del Señor. Aunque Él tenga el yugo, no puede usar la humanidad para lograr la voluntad de Dios. En el primer ejemplo, la mujer caminó al lado. En el segundo ejemplo, la mujer dijo: yo no voy. Pero yo tengo un tercer ejemplo. Francis, ven acá. Francis, tú. Deme la de los mantos, que no hay. Mire, yo no hago una cosa sin que Dios. Ven acá. Aquí, corazón. No te apures que yo la pongo como yo termino como yo la pongo como yo. Vuelve el yugo. Jesús dijo: ven y levanta. Perdón, Francis, el Espíritu Santo me acaba de corregir. Jesús dice: toma el yugo, levanta, es lo que dice el original. Esto tiene un simbolismo. Esto habla del matrimonio, que quizás no sabía cómo hacerlo a la manera de Dios. Pero Dios le está dando la oportunidad de aprender. Levanta el yugo, quiere hablar de la palabra. El matrimonio, la iglesia no funciona si la palabra no la levanta. La iglesia no es un lugar solo para oír desde el púlpito al pastor o a la pastora. Tú tienes responsabilidad de conocer a Dios a través de la Biblia. En este lugar tú no eres un visitante, tú eres un hijo de Dios para restaurar tu comunión con Él.
Y a él Dios le dice, levanta, ponte el yugo. Eso quiere decir que ese yugo se lo puso él solo. Ella puede representar específicamente una mujer joven en el matrimonio. ¿Por qué yo estoy hablando hoy de matrimonio? Dios mío, yo no toco, vaya a buscar todos los mensajes, no hay uno solo del matrimonio de esta manera. El matrimonio ahora mismo en la iglesia necesita recalibración. Porque tenemos tanta influencia de afuera que no sabemos cómo es llevar un matrimonio a la luz de la palabra. Siempre aparece el que dice, tú estás casado con un narcisista. Esa es la nueva moda ahora. Al hombre que ejerce autoridad es narcisista. El hombre que dice no baje es narcisista. El hombre que dice te queda en la casa es narcisista. Ahora todos están siendo bombardeados con algo tan serio como el narcisismo, que no es tema de estudio hoy, pero es una realidad social. Ahora, ¿cuál es la realidad social de la iglesia? Él tiene en este momento el yugo que Jesús dice, tómalo, es tuyo. Pero ¿cómo Él la va a llevar a ella? Para que el fruto lo pueda cosechar. ¿Cuál es el fruto que el matrimonio cosecha? ¿Cuál es? Es el amor. El amor no es algo que se habla, es algo que se evidencia. Es algo que se tiene que vivir. Joven que estás aquí, soltera que estás aquí, mujer que todavía no te has casado. El amor es la clave del matrimonio. El matrimonio no se hizo para tener relaciones sexuales. Eso es secundario. El matrimonio se hizo para poder amarse. La falta de entender el yugo es que no deja que el amor fluya como Dios quiere, siendo cada quien como es. Porque nos condicionaron a creer que mi felicidad depende de que Él cambie. Yo no soy feliz porque mi marido cambió, no ha cambiado, habla 3 palabras al día. El mismo hombre de hace 18 años, no, 32 videos tenemos ya. No habla mucho. No es alguien llamado a estar conversando. Es alguien silente, reflexivo, de mucho pensamiento. ¿O usted cree que para él pensar lo que piensa puede estar todo el día hablando? Yo tuve que aprender que ese hombre fue el que Dios me dio, que yo no tenía que desear a otro. Por lo tanto, condicionar mi interior a aceptar al pacto que Dios me había dado me quitó la capacidad de buscarle defectos. Hoy hay mujeres que no tienen al hombre que Dios le dio porque no soportaron vivir con él tal cual eran. Buscaron el cambio antes del tiempo de Dios. Y ahora la soledad les acompaña. Porque perdieron la fe en el camino. El yugo, Yeneiri, hace que seamos instruidos. Camina por allá. ¿Cómo con ese yugo amarrado de esa forma tú la vas a llevar a ella? ¿Cómo es? ¿Usted se dio cuenta que él no la está llevando igual que a ella? Porque en esta no hay destreza para seguir todavía. Él tiene que cargarla. Él tiene que llevarla. Paso como Cristo amó a la iglesia. Ahí hubo destreza. Ahí hubo experiencia. Él caminó, pero ella siguió. Aquí todavía no hay. Y no tiene que haber. No necesita que haya. Lo que necesitan es saber cuál es el instrumento de unidad para ellos. ¿Cuál es? ¿Qué es?
el yugo. Tomen el yugo, porque el mío, ¿qué es? Es ligero, es fácil. La pregunta mía hoy para Eclesía: ¿qué yugo estás llevando? Aquí hay gente que el yugo que lleva es de su mente. Si tu mente no te deja tener paz, no culpes a nadie, es tu culpa. Es con tu mente que tienes que trabajar. Si tu personalidad no te deja tener alegría, es con tu personalidad el problema, no es con el otro. Deje de mirar al otro como responsable de lo que usted no tiene. No es que yo no tengo paz, no la tiene. No es porque el otro es que te la va a dar, es porque no la has construido en Cristo. No es a Él donde has venido, es Él. Y yo le estoy preguntando hoy a una iglesia. Hoy el Señor nos reunió aquí para hablar un poquito de la relación de Él con la novia, con la iglesia, a través del matrimonio. Ustedes no tienen que ser estadística de nadie. Ustedes no están llamados a ser estadística del mundo, ni a moldarse a los patrones del mundo. Ustedes deben aprender a buscar sus propios tiempos de felicidad. Ustedes, matrimonios que están aquí, son para Dios muy importantes, porque son los que al final le van a decir al mundo: Dios lo puede hacer. Yo no necesito que mi mujer cambie ni que mi hombre cambie. Yo he aprendido en el Señor lo que tengo que aprender. El día que seguimos condicionando el bienestar emocional nuestro, si el otro cambia, eso está hablando de que no entiendes de qué se trata el matrimonio. El cambio en el matrimonio viene cuando Dios lo da, no cuando tú lo quieres. Por eso la iglesia necesita entender la relación que tiene. Y aquí hay varios matrimonios. Pónganse de pie los matrimonios que están hoy aquí. Marido mío, bájate. Mira, bájate. ¿Qué está haciendo ella? Si se baja, tú estás en peligro. Es así que funciona en la iglesia. Matrimonios que están aquí, iglesia, póngase sobre sus pies. Sergio, suéltame a tu hija y agarra a tu mujer. Vito, ven conmigo aquí. ¿Dónde está Sergio? Abraza a esa doña que está ahí. Toda la iglesia de pie. Vengan acá ustedes conmigo. Wilfredo, ¿dónde está la mujer de tu juventud? Agárrala y ven para acá tú también. Vengan acá ustedes. Miren, Vanessa, las casadas, ¿dónde están? Las casadas que en este momento. ¿Y dónde están ustedes? Ustedes son uno, ustedes. Todos así mismo, te agarraron, vamos. Narcisista. Así dirían en este momento, te puso con autoridad. Están faltando más. Patricia, ven, Rafa. Claro que sí. Aquí no hay miedo. Vengan. Llévala. Nosotros tenemos un gran reto como iglesia. Y es justamente enseñar. No te va a quitar el yugo, te lo va a quedar. Ese yugo se queda ahí. Oliver, ¿qué tú haces allá atrás? Es aquí, ven, que ahí hay quien te ayude. Ven, tú también vas aquí. Un aplauso a la rubia. La quebró el Señor. Agarra y abrázala. Pégale el yugo ahora. Ponle el yugo. No, ponle el yugo. Miguel, ponle el yugo. Amárrale el yugo. La obra detrás. ¿Dónde está? Ustedes aquí. Todos los esposos. Mírennos. Pónganse en la fila ahí. Toditos nosotros ahí.
No somos pocos para tener el tiempo que tenemos. No somos pocos, no tenemos 2 años. Todavía no. El 27. No tenemos 2 años. Y necesitamos entender lo siguiente. Vanessa, ponte ahí porque por fe, Marcel. Pónteme ahí. Agárrala. Ponte tú al lado de ella como si fuera Marcel. ¿Qué se te fue? Miren, yo le agradezco mucho a Dios y a Él no le gusta que yo hable de Él. Valentina lo sabe, que Él no soporta que yo hable de Él. No le gusta. Pero yo no sería la mujer que soy si mi esposo no me hubiese formado. Mi esposo no habla en lengua ni ve ala de ángel. Nunca ha visto un solo demonio. Sin embargo, yo creo que cuando Dios ve a un hombre, mira el corazón de él. Necesitamos entender algo. Si nosotros no dejamos el pasado atrás, nuestros matrimonios no van a ser fuertes. Tienes que dejar atrás y entender que tú eres quien la va a ayudar a ella. Ella no tiene un patrón correcto de qué es ser hombre. Tienes que enseñarla. Mi esposo no habla mucho, pero ha sabido ser hombre, ha sabido crecer y ha sabido educarme para yo ser la mujer que la Biblia dice yo debo ser. A Dios tú le vas a dar cuenta por ella. A veces te va a tener que pasar como así. Ella va adelante, no, agárrala, ven que soy yo. Y a ella la enseñarás a ser segura. Porque cada mujer requiere que el hombre tenga su posición. La posición no es desequilibrada, ni debe ser obligada. Tiene que venir Dios a revelarla. Mientras Dios la revela, la posición del que entiende debe estar firme. Tenemos un gran dilema. La sociedad está diciendo que no hay hombre bueno. La sociedad dice que los hombres no sirven, que los hombres son narcisistas, que los hombres son esto. A nuestros hombres nos los están bombardeando con todo. Sí, a lo de la iglesia también. ¿Y quiénes somos las que vamos a defender a estos hombres que Dios ha puesto en esta casa? No, en mi casa no mi hombre no es así. Mi hombre no es así. Y aún no haya sido transformado, tienes que ver desde la óptica de la fe. La vida espiritual y la verdadera espiritualidad no depende de que usted sienta el Espíritu Santo aquí. Es quien eres en casa. Yo apuesto a una iglesia que sabe ser hijo de Dios fuera y no aquí adentro. Si usted aquí se da pleito, yo lo puedo separar, pero si yo no estoy allá, allá es que se requiere que usted aprenda a vivir para Dios. Las iglesias no han sabido prepararlos a ustedes para ser los hombres y las mujeres que Dios quiere. Yo necesito que ustedes entiendan que cada uno de ustedes representa a muchos. Necesitamos encarar lo que Cristo dice es la mujer y lo que dice que es el hombre. Mujeres, a ustedes no les corresponde mirar al hombre y decirle que tú tienes que ser ese hombre. ¿Ustedes entienden eso? Yo tengo 32 años de casada. Y mientras yo le dije a Dios, no, que Él tiene que ser así, no pasó nada a mis ojos. Dios retuvo a mis ojos lo que yo necesitaba, porque mi actitud era altiva. Yo quería que Dios cambiara a mi tiempo. No valoré la obra de Dios en la vida de mi esposo cuando mis ojos no entendían. Desarrollé el carácter de pelear, de gritar y de exigir. Los cambios de Dios no son así. Mujeres, la afabilidad no es un concepto, es una naturaleza. Es una naturaleza. Somos más fuertes cuando oramos y confiamos que Dios lo puede hacer, que usando nuestra propia fuerza para hacerlo. Yo creo que hoy Dios nos está enseñando a nosotros que poco a poco nos está multiplicando
Y la multiplicación viene para la formación. El que se sienta que no puede, busque ayuda. Que Dios da la forma en la palabra. Ustedes son los últimos que llegaron, pero eso no quiere decir que son los menos importantes. No fue casualidad que hoy yo te dije ven y canta conmigo, porque a ustedes yo lo conozco de hace más de 10 años. Y pareciera como que Dios nos junta en un solo sitio para hacer cosas que tenemos que hacer. Tengan paciencia. La obra de Dios en la vida de nosotros no se va a quedar por mitad. Seremos lo que Dios dijo. Dejaremos atrás lo que hay que dejar. Y hay que retomar lo que Jesús le dijo a los discípulos. Nosotros vamos, llevamos y enseñamos, ¿qué cosa? A Cristo en nosotros.